El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, mis labios confiesan tu nombre como el Señor y Salvador de mi vida. Mis labios elevan esta oración, Señor, al Dios de la vida, y te ruega, Señor, que todos aquellos que te han negado porque no han querido aceptar tu nombre o porque conociéndole, Señor, ya no están contigo, sean tocados por esta palabra. Yo te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra, y en el Santo Evangelio según Lucas, capítulo 22, del versículo 54 al 62 nos dice: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, tiempo en familia con Mati García. Hola amigos y amigas. Hablemos de cómo guiar a los adolescentes. Primero, aprenda a comunicarse. Por favor, abandone las batallas verbales, que lo dejan agotado y desanimado. Los gritos solo debilitan la autoridad y le hacen ganar ventaja al adolescente. Si le resulta incontrolable hacer que su hijo le obedezca, si su hijo cada vez tiene una actitud más desafiante y trata de vivir de acuerdo a sus principios, es propio que usted reaccione pronto, porque de otro modo perderá por completo el control y a su hijo. Tal situación exige hablarle seriamente al adolescente, sin acusar ni juzgar, pero dejando claro que no le podemos dejar hacer lo que quiera. Segundo, pida disculpas por no reaccionar de manera apropiada. Cuando los padres piden disculpas y son sinceros, robustecen el respeto y restauran las relaciones debilitadas. Como en una dificultad se pierde la calma y se reacciona precipitadamente o en forma desconsiderada, demuestre a su hijo la verdadera intención de corregir que usted tenía. Tercero, establezca límites. Diga a su hijo que aunque esté creciendo y pronto tomará decisiones, eso no quiere decir que pueda hacer lo que le parezca, ya que todos deben obedecer las reglas para que exista paz y armonía. Explíquele cuáles reglas usted no está dispuesto a transigir. Manifiéstele calmadamente que si escoge desobedecer deliberadamente, usted tendrá que recurrir a medidas drásticas. Cuarto, hable con amor. Manifiéstele cuánto es su preocupación y cuánto lo ama. Instele a pasar el tiempo que les queda juntos en paz y no en guerra. Pídale que ayude a sobrellevar la responsabilidad hogareña. Si el joven persiste en la rebeldía,
Después de adoptar estas recomendaciones, usted tendrá que adoptar medidas drásticas, como decirle al joven: tienes que decidir entre vivir en el seno familiar como persona decente o irte de la casa. La palabra del Señor es clara al decir: bienaventurado el hombre a quien Jehová corrige, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Chao, amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. Siempre que nos referimos al crecimiento de una persona, sea en la parte física, en la parte académica, en la parte de su personalidad, en los proyectos que emprende y tantas cosas más, evaluamos la forma que tuvo el origen y el desarrollo mismo de los logros obtenidos, dándonos cuenta que cada etapa es una sumatoria de hechos, acciones, circunstancias y características propias a los cuales se les llama proceso. Todo proceso tiene necesariamente que atravesar por diferentes niveles o peldaños para alcanzar lo que se requiere, sea para bien o para mal. Hoy quiero compartirles una palabra que afirmará nuevamente tu fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Al mensaje le he llamado el proceso de una negación. Y en el libro de Lucas, capítulo 22, de los versículos 54 al 62, tenemos entonces esas características de un proceso que negó a nuestro Señor Jesucristo. El proceso de una negación es seguir de lejos a quien ha sido cercano a nosotros, sea por temor o por conveniencia. Nos dice la palabra: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Vemos cómo comienza la caída de un cristiano, siguiendo de lejos a Jesús, y esto es un mal paso para todo hijo de Dios. Pedro creyó tranquilizar su conciencia, siguiendo a Jesús hasta el pretorio, y salvaba su reputación ante los demás, siguiéndole de lejos, y aunque fue el único valiente en atreverse a ir hasta el pretorio, ¿no bastó ese paso que dio? Amigo mío, seguir a Jesús de lejos puede significar varias cosas. Número 1, no orar cuando Él lo demande. Le encanta al Señor que sean las madrugadas, sin descartar que en el día podamos hacerlo también. Número 2, no leer su palabra como devocional diario para nuestra vida y preguntarle qué significa para mi vida lo que leo. Número 3, no asistir a los cultos de doctrina durante la semana a la iglesia donde asisto, porque es ahí donde aprendemos el fundamento de la Sagrada Escritura. Número 4, no relacionarse con las personas de la familia de la fe. Escasea este principio de la comunión entre los hermanos de la comunidad de Cristo. Número 5, no tener compromiso cuando se le sirve en la obra, y tantas cosas más que pudiera seguir hablándote en esta hora por esta palabra. ¿Y sabes por qué, amigo mío? Porque Jesús lo ordenó al decir: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mande. Y lo que nos manda el Señor se resume en otra frase suya: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Será posible estar cercano a Jesús cuando yo me mantengo a la distancia? Las cosas con Jesús son bien claras: o cercanos a Él en las buenas y en las pruebas, o lejos de Él con la indiferencia que produce muerte. Porque a los tibios, dice la Sagrada Escritura, Él los vomitará de su boca. A los que andan de lejos,
Él no siente cercanía con ellos, y Pedro siguió de lejos a quien le había sido cercano en su vida durante el ministerio terrenal, y quizá lo hizo por temor o por conveniencia. Y a muchos de los creyentes de la iglesia del Señor hoy les sucede lo mismo. Pero seguir de lejos a quien ha sido cercano a nosotros es un peldaño del proceso de una negación, pero también es sentarnos con aquellos que no aman a Jesús. Dice la Sagrada Escritura: y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. La caída de Pedro se veía venir, era inminente, era previsible, pues al ambiente contrario de esa reunión se le sumaba la cobardía por no asumir el papel de ser fiel seguidor de Jesús. La Biblia nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios lo dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El yugo desigual, amigo mío, no solo está en contraer matrimonios con personas no creyentes, sino en asociarse con las ideas, con las actitudes y con las propuestas de este mundo que nos envuelve en sus artimañas, como son las modas impúdicas tanto en el hombre como en las mujeres. Ni qué decir con las propuestas equivocadas de la tecnología cuando su uso es para mal, como el Internet que te lleva a navegar en la pornografía, en el sexo ilícito y tantas cosas más. El salmista dijo categóricamente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley medita de día y de noche. Y Pedro se sentó en silla de escarnecedores, en silla de aquellos burladores de la persona de Cristo y de su palabra. Y Dios quiere que hoy cada uno de nosotros evaluemos lo que significa el proceso de una negación que estuvo en la vida de Pedro y puede estar en tu vida, siguiendo de lejos a quien ha sido cercano a ti como el Señor, y sentarte con aquellos que no lo aman. Sentarnos con los escarnecedores significa que con mi presencia valido todo lo que ellos manejan en sus reuniones, así yo no las practique, como son las fiestas sociales, como son los bautismos, como son las primeras comuniones, como son las confirmaciones, como son los diciembres y tantas cosas más que hoy la iglesia está validando con su presencia. Todo esto nos da por sentado que si yo me siento con ellos, estoy en el camino de sus acciones y en la burla de los actos piadosos de Cristo. Estaba tan frío Pedro, como lo están algunos creyentes hoy, que la tibieza de la fogata de los incrédulos con los cuales él se sentó, le sirvió para calentar el pecado de su cobardía. Ahora, ¿con qué personas, amigo mío, te has sentado en los últimos días? Recuerda que el proceso de la negación incluye un tercer aspecto: desconocer las bendiciones que hay en Jesús, bendiciones de vida eterna y bendiciones de la vida física y bendiciones materiales. Nos dice la Sagrada Escritura: pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. La gente distinguirá que usted y yo, como creyentes del camino de Cristo, hemos estado en la iglesia de Cristo y que también hemos gozado del favor de su gracia. Y aunque lo neguemos como hizo Pedro cuando dijo: mujer, no lo conozco,
Ellos siempre dirán la verdad de lo que en el pasado usted y yo fuimos como cristianos evangélicos. Decir que no soy un creyente en Cristo Jesús es acomodarme a las personas religiosas que manejan tradiciones como si fuesen mandamientos, y es negar las bendiciones que hay en mi vida cuando yo le sigo. Jesús dijo: de cierto os digo que el que no se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, no es digno de mí. Y Pedro no había tomado su cruz. Pedro no había tenido conciencia de lo que significaba estar en el camino de la cruz, en el camino de Cristo. No entendía lo que significaba pagar un precio de seguir el camino del Señor. El proceso de una negación número 4 es avergonzarnos de ser sus discípulos. El versículo 58 nos dice la Sagrada Escritura: un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. A veces nos avergonzamos de ser discípulos de Cristo por liviandad o por terquedad espiritual. Poco después, Pedro, de haberle negado y ante el firme señalamiento de alguien que le dijo: tú también eres de ellos, Pedro dijo: hombre, yo no soy. Cuando no tenemos la seguridad de la maravillosa experiencia de ser creyentes en Jesucristo, nos avergonzaremos de haber sido cercanos a Él, es decir, de haber pertenecido a su círculo íntimo como Pedro, de ser suyos como de pertenecer a la iglesia a la cual asistimos, o de avergonzarnos del pastor que siempre le ha predicado la verdad, y por supuesto de los demás hermanos. Pedro encarnaba este tipo de actitudes, y Dios quiere por su Espíritu Santo que la evites, porque eres miembro del cuerpo de Cristo. Con Jesús, amigo mío, es teniendo vergüenza por nuestro pecado y sin la vergüenza de Pedro para seguirlo. El apóstol Pablo dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El proceso de una negación cumple con negar la patria que Jesús nos dio para nacer. El versículo 59 y 60 nos dice: como una hora después otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Negar la patria que Jesús nos dio para nacer es parte del proceso de la negación de ser creyentes, porque de la tierra nacemos, no importa el lugar, y Colombia es la patria querida que el Señor nos ha permitido tener, y es en Colombia donde el Señor nos ha permitido conocer el sagrado evangelio de las buenas nuevas, y es en Colombia donde el Señor derramará bendiciones por un pueblo que le adora, y también porque de la tierra que naciste, Dios quiere enviarte a otras tierras. No hay terquedad más grande que aquella en la que incurrió el apóstol Pedro cuando negó a Jesús con sus labios y con sus hechos, y una vez más fue abordado por otra persona al decir: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Pedro, con su actitud mentirosa, estaba diciéndole mentiroso a los que le decían la verdad: hombre, no sé lo que dices. Pedro estaba cada vez más degradando su condición espiritual delante de Dios y delante de los hombres al negar su patria, al negar su raza y por consiguiente su vida cristiana. Ellos dijeron: eres Galileo, pero él se avergonzó. Amigo mío, pocas veces hablamos de personajes de la vida secular, de aquellas personas impías que algunos le llaman héroes o representantes de la vida nacional porque obtienen un Grammy o un premio por sus copias a través de la música. Y Juanes es un personaje colombiano que nos da un ejemplo de cuánto debemos valorar la tierra que nos permitió Jesús conocer como nuestra querida patria, sin que Él tenga una relación personal con Él. Cuando escribe: ama la tierra en que naciste, ámala, es una y nada más. Ama tu gente, ama tu raza, ámala, es una y nada más. Ama tu sangre, no la riegues por ahí, ámala, es una y nada más. El proceso de una negación cumple con tener que mirar de frente a aquel que negamos.
El versículo 61 nos dice la Sagrada Escritura: entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Porque todos hemos de comparecer ante Jesús, y porque toda lengua confesará a Cristo y toda rodilla se doblará ante Él. Cuando no atendemos a la voz de las personas que nos ven como piadosos y que ven que caminamos con Jesús, Él hará que le escuchemos y que volvamos en sí, utilizando aún animales, como utilizó a la burra para que le hablara a Balaán, y como el gallo que cantó para que volviera en sí Pedro del proceso de la negación. El gallo fue la señal de Jesús para que Pedro pudiera detener su degradación espiritual, y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para que su vida no se perdiera, Jesús usará cualquier medio para despertarnos de nuestro letargo, de nuestra frialdad espiritual, como lo hizo con Pedro y también con Balaán. Solo bastará la mirada tierna de nuestro Señor Jesucristo, como la que le dio a Pedro, para enternecer nuestra vida y entender su reconvención que nos dice: ¿de veras que no me conoces, Pedro? En cambio, yo a ti sí te conozco. ¿Cómo te atreviste a negarme cuando siempre prometiste defenderme? Mi mirada es de compasión por ti, porque eres un pobre y desventurado, ¿y qué sería de ti si no te hubiese yo ayudado? Mi mirada es de dirección, puesto que quiero llevarte a reflexionar por unos momentos en lo que estás haciendo. Mi mirada es de gracia, porque aunque utilizo medios como el gallo en la vida de Pedro, si yo no te toco para que me mires, ¿no darás la espalda al pecado? Necesitamos siempre la mirada tierna y compasiva de Jesús en los momentos en que le neguemos de labios y también con nuestros hechos. Finalmente, el proceso de una negación incluye llorar amargamente lo que pudo ser nuestro gozo. Dice la Biblia que Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Cuando Jesús nos mira con tristeza y compasión, es porque hay dolor en su corazón por nuestra indiferencia hacia Él, y solo esto bastará para que nos derritamos en lágrimas de arrepentimiento. Cuando Jesús nos advierte del peligro del pecado, es para evitarnos el dolor y las lágrimas que ello produce, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. En conclusión, la Sagrada Escritura nos dice: a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también le reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Amigo mío, yo no sé si has venido en un proceso de negación o andas caminando muy lejos de Jesús. En una y en otra oportunidad el Señor te dará la gran oportunidad para que vuelvas a Él. Repite conmigo esta oración: Señor Jesucristo, yo te doy gracias por esta palabra y te pido perdón, Señor, por mis hechos, por mis acciones y también por mi palabra. Quiero que me laves con tu sangre preciosa, que me inscribas en el libro de la salvación, que me selles con el poder de tu Santo Espíritu para la redención eterna, y que me ayudes a partir de hoy a ser un cristiano victorioso. Yo te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. El Ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.